Buenas noches, vamos con el segundo video tutorial de servicios de red para el profesor Arturo. En este caso vamos a crear unas páginas web. Estas son las partes que tendremos que crear, que son los alias, y estas son las configuraciones que tenemos que llevar a cabo. Haremos dos páginas web, o bueno, al menos dos dominios web con estas configuraciones. Para empezar tenemos que irnos a NoIP para registrar los DNS, o sea, para registrar en un DNS los nombres de nuestro equipo. Para ello nos vamos a NoIP y añadimos un host. Nosotros no podemos añadir más porque ya los tenemos, pero aquí, como ven, hemos añadido los hosts que pide en el ejercicio, 1 y 2. Esto lo que hace es redirigir este nombre desde un DNS a nuestra IP externa desde el router. Y en el router hemos tenido que redirigir los puertos 80 y 8998 para el ejercicio. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar un poco del servidor HTTP Apache. Nos pide que configuremos un virtual host y usemos el módulo de userdir, que eso permite a los usuarios desde su home con una carpeta llamada, que la vamos a llamar MySite, publicar lo que ellos pongan en mi index.html. Además nos pide unas alias, que las alias, como recordáis, esto se pone después del nombre de la web y nos redirecciona a lo que hay dentro de las carpetas. Estas son las rutas y estos son los alias que debemos de crear. Vamos a explicar por parte primero esta primera página, que es web1 y eogmar, que es el nombre que le he dado, de nip.org. Este es su directorio donde está, y estos son los nombres de las páginas a las cuales puede acceder. Para esta parte el dominio utilizará los alias uso1, uso2, uso3 y los de otros PDF, doc y apuntes. No hay ningún tipo de restricciones en los accesos. Vamos a pasar a la máquina para verlo. Como siempre nos vamos a cd etc apache 2, que es el directorio de Apache. Y para configurarlo tenemos que entrar en el directorio de sites available y editamos el archivo que le hemos llamado trabajo Apache. Bien, pues como ven, en el primer apartado te pide un virtual host por el puerto 80, que la dirección web sea web1, el nombre que nosotros hayamos puesto, y noip.biz en mi caso. El document root, tal como pone aquí, en wmysite1, y los nombres de las carpetas. Dejamos simplemente userdir porque aquí no hay ningún tipo de restricción. Luego añadimos los alias tal como nos pide, usus1, usu2, usu3. Aquí imagino que hay un error porque ha puesto uus1 y eso no existe en el resto de documentación. Entonces con esta primera parte ya tendríamos la web 1. Para repasar un poco, recordad que el server name es el nombre de la página, document root traducido es el documento, el directorio raíz del documento, y directory index es donde está el index. Vamos a pasar a probar la página. Si ponemos en el navegador web 1 eogmar. Ya no lo completa porque ya ha estado, noip.biz. Como ven, nos dice: esta es la página de eogmar, la web 1 de eogmar. No es que me haya currado demasiado la web, pero oye, ahí está, que es que estamos con Apache, no con HTML. En próximo ejercicio con HTML ya nos preocuparemos un poquillo más de la página. ¿Vale? Para que veáis un poco, pues si queréis os muestro que en cd /var etc, perdón, www, mysite 1, dentro tenemos more mysite 1 y simplemente hemos puesto eso, un título con eso. Ahora para la segunda parte
Aparte de que esto es lo mismo que lo anterior, salvo con que hay dos áreas de acceso restringidos, para ello vamos a mostrar cuál es la distribución realmente del servidor Apache. Es decir, tenemos nuestra máquina principal. Dentro de los home de los usuarios se ha creado un sitio llamado MySite, como dice, con su página web. Después tenemos el MySite 1 y MySite 2. MySite 1 simplemente tiene su página web y MySite 2 tiene una página web que además tiene que redireccionar a las distintas zonas y a los apuntes que están aquí para poderse descargar. Estas partes significa que, tal como pone aquí, son zonas restringidas y tiene unos parámetros, en este caso tipo digest, que si recordáis es un tipo de encriptado de las contraseñas para que no te la puedan coger con programas como Gain. La autentificación te la da un archivo con el outname, que es el real, en verdad, es la zona de autentificación que llamaremos área restringida 2. Y la ruta del fichero es esta. Estos son los usuarios que van a estar dentro y los usuarios permitidos en este caso van a ser todos. Y para trabajo 1, la autentificación es tipo básica, es bajo DBM y el tipo de base es SDBM. Área restringida 1, los datos del usuario están en este directorio, los usuarios van a hacer el 1, el 2 y el 3 de Access, pero solo son permitidos Access 1 y Access 3. Bien, para ello vamos a pasar a la configuración a la máquina. Vamos a abrir primeramente el archivo que está en nano barra etc apache 2 sites available trabajo de Apache. Vale, aquí como pueden ver este es el segundo, virtual host. Aquí hemos puesto que desde cualquier IP, puesto que en verdad el acceso es vía web, aunque aquí Arturo nos lo ha puesto con una IP local. Y vamos a ver, bueno, pues el server name, su document root, su directorio index, todo siempre igual. Aquí, sin embargo, activamos el módulo de userdir enable y marcamos los usuarios que pueden, que en este caso son el 1, 2 y 3 de uso sistema, como pueden ver aquí. Luego decimos que el directorio es el home, con asterisco ponemos allá a todos los usuarios que cuelgan de home y la carpeta MySite. Para ello ahora creamos un directory de ese directorio y le decimos que allow from all. Esto significa que permite a todos desde cualquier sitio. Cerramos el directory y planteamos las alias, que como pone aquí son otros PDF, otros doc y apuntes. Vale, pues aquí están todas y ahora pasamos a las zonas de autentificación. Para la zona de autentificación tenemos que crear primero un directory. En este caso marcamos el directory y dentro decimos lo que va a haber. Un outname, que es el real, el tipo de autentificación, quién es el que da la autentificación, que en este caso es desde un fichero, y el auth user file es donde está ese fichero. Y luego que requiere valid user significa que que requiere un usuario que esté dentro de esa base de datos, ¿vale? Y lo mismo con la otra. La diferencia es que esta, en vez de ser eh, digest, es básica simplemente y a través de SDBM, que es un tipo de base de datos. Y requiere, como hemos puesto, el usuario Access 1 y Access 3, como pone en el ejercicio. Y cerramos. Con esto quedaría configurado. Ahora vamos a ver cómo se genera esas bases de datos. Para ello vamos a entrar en el directorio que nos ha marcado el ejercicio, que es en Apache 2 control. Y como ven tenemos aquí las bases de datos hechas. Vamos a explicar simplemente cómo cargarla. Por ejemplo, para el dig, pues se hace con ht digest -c para crearlo. Ahora debemos decir dónde estaría el archivo, que en este caso es aquí. Vamos a crear uno que se llame efrain.dig, ¿vale? El real, que es con el que se va a autentificar, zona segura 1 y el nombre del usuario, Efraín, ¿vale? Ahora nos dice
la contraseña, le ponemos la contraseña que queremos y si hacemos ahora un ls, como veréis, se ha creado esa base de datos llamada Efraín. Ahora vamos a crear la otra, que es con htdbm -c para crearla y ¿dónde estaría el archivo? Vamos a crear efrain.db y el nombre. Al ser una base de datos normal no necesita una zona de autentificación. Y generamos a Efraín. Nos pide la contraseña y ya está. Si queremos generar nuevo dentro de esa base de datos es lo mismo, pero sin "-c". El "-c" es para crear. Si lo volvierais a hacer, sobreescribiríais el archivo y perderíais los usuarios que ya están. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a ver cómo funciona realmente esto. Nos vamos al navegador y ponemos web2. Web2 eogmar.np. Aquí la tenemos. Otra pedazo página web que me he currado. Anda que me he dado mucho jaleo. Pero bueno, como ven, desde esta página accedemos a los trabajos y a los apuntes. Si vemos aquí, esta página lleva a los dos trabajos y a los apuntes. ¿Vale? Bueno, y nos faltaría realmente al de interesante, por cierto. Que mira si tiene que ser interesante, que no lo hemos incluido. A ver dónde lo tenemos. Bueno, vamos a comprobar que según el ejercicio, en el trabajo 1 nos debe de pedir contraseña y solo puede acceder o Access 1 o Access 3. Entonces, vamos a abrir el trabajo 1. Como ven, nos piden usuario y contraseña. Voy a inventarme uno en plan Access 2, que dijimos que no podía acceder. Y su contraseña que pusimos para todos era un 1. Como ven, no va, nos la rechaza. Pero si ponemos Access 1 con su contraseña 1, ¿ves? Entramos a su página. Bueno, a su página no, a otra pedazo de página. Si nos vamos a trabajo 2, sin embargo, no nos pide nada porque no hay ningún tipo de autentificación. Ahora vamos a probar con los apuntes que son para descarga. Si nosotros accedemos a apuntes, hemos dicho que podían acceder los usuarios cualquiera de la base de datos, o sea, Access 4, 5 o 6. Vamos a poner Access 1 y con 1. Si le damos, nos dice que tu tía. Así que vamos a usar uno de los que valen y veréis que, ¿ves? Se descarga. Ahora que ya estamos autentificados, como toda la zona es la misma, si cliqueamos sobre los demás nos los va a bajar. ¿Vale? Estos son archivos vacíos que hemos creado. Vamos a pasar a ver, por ejemplo, cualquiera de los alias. ¿Vale? En la zona 2 tenemos los alias de otros PDF, otros doc y apuntes. Vale, pues aquí al final añadimos otros PDF y accedemos a lo que hay dentro de esa carpeta. Vamos a probar con otros doc y lo mismo. Ahí estos son archivos que hemos creado simplemente para el ejemplo. ¿Cuál nos quedaba? Apuntes. Apuntes. Y vemos los apuntes, que además es lo que hemos descargado del otro lado. Bueno, para concluir, como siempre, Arturo nos ha pedido que mostráramos o dijéramos las conclusiones, lo que nos ha parecido y qué tal. Y bueno, pues 0,4 puntitos, pues son 0,4 puntitos. Así que bueno, yo decirles que en general Apache está muy bien saber la base, cómo funciona y demás. Pero realmente hoy en día tenemos muchas plataformas que hacen todo este trabajo automáticamente. Sí que es cierto que para después poder resolver ciertos errores es necesario conocer toda esta base. Pero hoy en día si queréis hacer cualquier tipo de construcción a este nivel, os recomiendo plataformas como Joomla, que te lo hace todo bastante sencillo, aunque sea un poco incordio en su instalación o en su configuración al principio, pero hay muchos tipos de portales que permite mantener. Eso sí, siempre basándose en Apache, que realmente es el servidor más utilizado de web. No obstante, como siempre digo, yo prefiero escribir 80 veces los comandos y aprenderlo como he aprendido este, que si no después nos acomodamos y no aprendemos. Espero os haya gustado el video tutorial y, oye, el próximo día más.